con la información y de Buenos Aires ahora nos vamos a Río Gallegos, a la capital provincial, porque esta semana está convocada para el jueves, para mañana a las, creo que 11 de la mañana, una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de emergencia habitacional. Vamos a hablar de este proyecto de Santiago Grastain con la diputada Agostina Mora. ¿Cómo estás, Agostina? Muy buenos días, Federico, aquí te saluda. Buenos días, Federico. Buenos días para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, frío en Caleta Olivia, ¿cómo está allá? Helado, Acá tenemos helado. -8 de térmica, -5 creo que la temperatura real. Acá está todo blanquito. La verdad, frío, frío. Bueno, pero más acostumbrados me parece allá, ¿no? A eso que nosotros. Sí, Bueno, sí, es mañana a cierto. las 11, ¿no? Hay una sesión extraordinaria. Sí, así es, para tratar un proyecto de emergencia habitacional. Cuando ustedes hacen extraordinarias, digo ustedes, y me refiero al Bloque Unión por la Patria, el oficialismo no les da quórum. No, Ajá. la última, ¿de qué fue la última? No me acuerdo, pero generalmente cuando iban por Espenión y las denuncias al diputado que era jefe de bloque en su momento del oficialismo, bueno, ellos les daban quórum. Y la última, no recuerdo por qué fue, che. La de la interpelación al ministro de Claro, a Seguridad en pleno pródromo, en conflicto. el Sí, contexto de exactamente. la, bueno, de la emergencia policial, ¿no? De la medida de fuerza que duró 45 días más o menos. Y ayer se Mm. conoció, creo que ayer o anteayer, la firma de Fabián Leguizamón, del vicegobernador, después de una semana a la resolución del Ministerio de Seguridad. Bueno, Sí. mañana el oficialismo convoca un proyecto de emergencia habitacional y bueno, con vos hemos hablado ya de tantos proyectos de emergencia que podríamos escribir un libro, Agostina, ¿no? Porque viene, no sé, pienso la emergencia agropecuaria, la administrativa, la climática y no sé, tantas otras más. A ver, ¿vos te acordás de alguna otra? Sí, la hidrocarburífera, Claro. hay muchas que en general y casi en su totalidad han sido acompañadas desde nosotros, nuestro bloque, Ujú. La junto. comercial, ¿no? La de la comercial para el tema los servicios para las pymes, ¿no? La Sí, claro. baja impuestos. Otra, mirá. Sí, Que sí, la recuerdo que alimentaria vos habías presentado administrativa. uno así en 2024 y después finalmente 2 años después se volvió a tratar ya con un proyecto creo que del oficialismo. Sí, con muy poquitas modificaciones o alteraciones al proyecto que había presentado Ujú. yo, que había, una de las cosas que habíamos dicho era que llegaba 2 años después, ¿no? Nosotros, en concreto y en específico sobre esta emergencia, primero contarle a la sociedad, la Cámara se encuentra de receso legislativo, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo que hace es que el oficialismo llame a una extraordinaria eh, y es raro ahí, hay que ver cuál es el trasfondo de este proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional durante el periodo de 2 años, prorrogable por un año más. Mm. Hay algunas cosas que a nosotros nos parece que son como advertencias, ¿no? En primera instancia, que no vamos a tener la posibilidad de darle un debido proceso a esta emergencia, ¿no? No vamos a tener el debate en comisiones, no vamos a poder escuchar distintos sectores, distintos actores que hacen a la situación habitacional de la provincia. Mm. Yo me pregunto, y específicamente, sobre lo que tiene que ver con las cámaras inmobiliarias. Nosotros, si podemos recorrer como recorremos la provincia, vemos la cantidad innumerable de viviendas que están puestas y siendo ofertadas para alquilar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una situación de salarios de miseria, viviendas que han quedado vacías porque la gente no puede pagar los alquileres Ujú. y gente y población que se ha ido de la provincia en función de las decisiones desacertadas a nivel nacional y a nivel provincial que provocaron que la provincia deje de ser tierra de oportunidades, ¿no? Entonces, eso como primera línea de reflexión. La segunda instancia, no se desconoce Espera, ahí que vos lo que estás exista una marcando es necesidad. que hay, bueno, disponibilidad qué sé yo, de casas, departamentos que se alquilaban y hoy están en desuso. Por supuesto. Sí, sí, por En supuesto. contraposición al proyecto que lo que plantea es la construcción de nuevas unidades habitacionales. Sí, Entiendo. lo que estoy planteando yo es que hay viviendas que están Ociosas, sin ¿no? ser Sí, sí. alquiladas, Ujú.
sin ser alquiladas porque hay una política salarial de miseria. Entonces vos no llegás a generar el alquiler, entonces tenés que dejar tu alquiler por dos variables, porque te quedaste sin empleo o el salario no te alcanza, o porque te fuiste de la provincia porque la provincia dejó de ser tierra de oportunidades, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que sucede. Frente a esa situación, un proyecto que llega para ser tratado en una modalidad express, ¿no? En debate ahí, en una extraordinaria, con una Cámara en receso administrativo y con un proyecto sumamente deficitario que no te tira un solo dato, ni una hoja de ruta, que lo único que plantea es una hermosa expresión de deseo de decirte que esto le permitiría el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción, etcétera, etcétera, pero con un único objetivo que es las facultades del Poder Ejecutivo para reasignar partidas, para hacer procesos, sortear procesos administrativos, ¿no? Porque eso también es una de las... Cuando vos ves todas las emergencias, el punto de encuentro es sortear los procesos administrativos y burocráticos, ¿no? Cuando podemos ver eso, cuando vemos eso, se desnuda la necesidad de un ejecutivo provincial de tener facultades extraordinarias para hacer básicamente la reasignación de partidas y flexibilizar las contrataciones, ¿no? Y de alguna manera hacer algo que el Ejecutivo no puede, que es poner o modificar la materia tributaria. No podés modificar tasas, ni impuestos, ni gravamen, ni nada, porque no tenés la facultad. Entonces, buscás siempre, a través de la legislación, esa cuestión, con un agravante que hoy estás queriendo hacer una estructura paralela al IDU, que es el organismo institucional que vos ya tenés para resolver la materia habitacional, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que entonces plantean esta emergencia? No lo Los sé, argumentos los das de alguna forma, ¿no? Explicando cómo pueden hacerlo y qué es lo que pueden hacer. Pero ¿por qué en este momento y por 2 años con prórroga de un año más? Bueno, teniendo el IDUB, ¿no? Por ejemplo. Y ahora también pensaba esta Santa Cruz Puede, que si bien no es el IDUB, también había lanzado hace poco un plan de construcción de viviendas, ¿no? A cobrar, a pagar. Yo claro. lo dijo aquí en este programa Sibori. Bueno, esas son los interrogantes que nosotros leyendo el proyecto sumamente escueto y sin argumento, ni datos, ni estadística concreta, plantea una emergencia. Cuando vos ves el banco de tierra, la facultad que quieren arrogarse desde el Ejecutivo es tener la capacidad o la posibilidad y la facultad de expropiar o adquirir terrenos ociosos. ¿Cuál es la definición de terrenos ociosos? No está. Entonces, de alguna manera se desliza que esta norma obligaría a los municipios a ceder tierras fiscales y a tener como un nuevo esquema de coparticipación habitacional sin siquiera haber sido sentados a discutir en una mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos hacer un paralelismo institucional? Es lo que no se entiende, porque tenés el IDU para eso. Bueno, si vos me permitís a mí hacer alguna interpretación, en función de cómo he visto que funciona este oficialismo, me animo a decir que es para evadir los controles ordinarios que tienen ya los organismos de control, como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Esa es mi humilde y respetuosa lectura, pero además con el agravante de que no tenés el debate ni la intervención en comisiones, ¿no? Y que se arrogan facultades que son facultades del legislativo. ¿Cómo sale este proyecto? ¿Por mayoría simple? Al ser una extraordinaria necesita mayoría grabada de 2/3. Sí, es 2/3, es 2/3 lo que ellos necesitan como votación, por eso no se entiende, porque hay una cuestión ahí que a mí me parece que es importante. Difícil que salga, digo, lo mismo que necesitaba el proyecto de endeudamiento, 2/3. Todo lo que sea en extraordinarias que no tenga el despacho de comisiones ni el circuito correspondiente necesita los 2/3, pero hay una cuestión ahí que es importante porque se dice que no tiene, o sea, el mismo jefe de bloque cuando se le pregunta sobre el proyecto de ley establece que es una herramienta que no tiene que ser utilizada inmediatamente, pero en contraposición vos llamaste a una extraordinaria para tratar de manera urgente este tema, entonces no se entiende sobre qué urgencia se fundamenta y si la urgencia es habitacional,
de demanda o de resolverle a la comunidad soluciones habitacionales, hay alguna lectura que a mí me parece importante hacer, que es que vos ya tenés dos herramientas para eso. En principio, la ley madre del funcionamiento del Estado, que es la ley de presupuesto, que tenía para esto, para este año del 2026, proyectado para bienes de uso, es decir, para la inversión en infraestructura y vivienda, 40.000 millones de pesos, ¿no? Esa es la primera que se me viene a la cabeza. Y la segunda es la que tiene que ver con el FONAVI. Vos tenés, digamos, de alguna manera una línea a nivel nacional que no dejó de ¿Existe llegar. todavía el Fonavi? No Ah, dejó de llegar, que es plata para la inversión en infraestructura y en vivienda, ¿no? Cuando vos analizás qué sucedió con esa plata que llegó a la provincia, vemos que durante el 2023 la ejecución del FONAVI fue del 97%. Se gastó todo, ¿no? Ahora, desde que esta gestión se sentó en la Casa de Gobierno, en el 2024 la ejecución fue del 41%, 71% en el 2025 y apenas 23% solo en el primer trimestre del 2026. Entonces, la plata que vos tenías en el presupuesto 2026, si la pudiste ejecutar, si la pudiste, digamos, materializar en vivienda, yo viviendas nuevas no veo, ni inauguraciones tampoco, y la plata que llegaba de Nación, la subejecutaste. Y dejaste, por ejemplo, en el 2025, sin gastar, sin ejecutar, 6.000 millones de pesos que podrían haber resuelto esta preocupación que a vos hoy te nace resolver, algo, ¿no? sí. Ahí decía Loreiro lo mismo que vos, que, bueno, hay sueldos bajos, hablaba de sueldos de 350.000 pesos y alquileres que por ahí se llevan todo un salario, incluso si no lo hacen, también hablaba de los servicios, ¿no? Y del costo de los servicios. Ahí no debería también plantearse quizás, por otro lado, una solución para el tema salarial, sobre todo en algunos municipios donde es el propio Estado municipal el que paga esos salarios. Pero no tengas ninguna duda que de alguna manera la situación de demanda habitacional es una situación que estaba, que está, que es una cuestión transversal en el mundo, que es una demanda a nivel mundial, pero que vos lo empeorás si tenés una política salarial de miseria. Entonces, nadie está hablando de que no sea un deseo legítimo. Ahora, cuando vos sos Estado, trabajás para poder resolver los problemas. Y si tenés a la gente que no llega a pagar los alquileres y tu ponderación, sello, a YPF perdiendo plata o votando a nivel nacional todas las políticas o todas las leyes que se le ocurrió a Milei para sacarte fondos a vos, y tenés una situación de, digamos, de autonomía municipal que sistemáticamente violás en el sentido de que no le das fondo, le querés descontar los fondos que le pertenecen a los municipios, y los municipios no tienen la capacidad de poder prever aumento de salario, ¿no? Y la provincia tiene una política de Mm, atraso salarial sí. institucionalizada. Bueno, es muy difícil que vos vayas a la solución del conflicto. No lo vas a garantizar con una emergencia de Bueno, esta manera, a y trabajar el de manera debate ahí, diferente. perdón que te interrumpo, No, justo no, el sí. debate que viene ahí también en estos días es el de la coparticipación de las cajas, ¿no? De las cajas Ujú. de previsión y de servicios. Bueno, bueno, la ley, para mí la ley está mal, si la ley dice que, esta ley del, no sé, del 75, del 85 de la caja que dice que se puede sacar a los municipios coparticipación, no debería estar en una ley, pero bueno, Ujú. eso volviendo a funcionar después de que se había quitado o se había ido para atrás con una medida de un juez de Gallegos. ¿Qué ves ahí? Porque bueno, es lo mismo, ¿no? Si a ese salario bajo, ahora también hay que pagar todos los aportes, que corresponde, ¿no? Que se paguen todos los aportes, pero históricamente los municipios no lo hicieron, todavía se retrocede más. ¿En ese aspecto crees o no? Yo creo que sí, porque, o sea, primero esa ley que vos mencionás es anterior a la reforma de las constituciones nacionales y provinciales que Mm, establecen, en el caso de las provincias, la obligatoriedad de generar autonomía económica y financiera de los municipios, mm, ¿no? O sea, ellos tienen la facultad de generar autonomía de municipios autónomos, ¿no? Lejos de eso, retroceden, ¿no? En ese tema y de alguna manera eh, generan como la dependencia o la extorsión
haces tal cosa o te retengo las cajas, ¿no? Mm. Y hay una lectura sumamente reduccionista del por qué no se pagan las cajas. Si nosotros hacemos un análisis, los fondos de los municipios que se han coparticipado, muchos han sido perjudicados por ejemplo, la salida de YPF, que vos la apresuraste, la festejaste, la comunicaste como histórica, por la exhibición del impuesto al sello, por la aprobación a nivel nacional de la reforma laboral. Entonces, distintas medidas que han hecho, que le han metido la mano en el bolsillo a los municipios y le han hecho retroceder en sus recursos. Y después, en otro lado, digamos, la lectura que ellos no pagan porque son unos irresponsables. A vos te piden como municipio responsabilidad fiscal, que cuando analizás la responsabilidad fiscal que ha tenido la provincia ha sido nula, escasa, ¿no? Y te decían que había una provincia que estaba fundida y quebrada, y esa provincia tenía una política de acompañar a los municipios en el pago de las cajas, de generar de transferencia de recursos para la implementación de políticas públicas que descomprimía los bolsillos de los municipios, ¿no? Porque si vos te estás diciendo que el Estado Nacional se retiró y el Estado provincial se retiró, no haces acompañamiento a los municipios con política pública que, que antes solía estar y hoy la retiraste, ¿no? Y sumado a eso, le metés la mano en el bolsillo con distintas políticas que impactan en los ingresos municipales, en paralelo le pedí que te paguen las cajas. O sea, es una cosa que no se entiende. Yo no sé si soy clara, pero si vos te están diciendo que te aumentan tus servicios en tu casa, que te aumentan el alquiler, que no sé qué, no sé cuánto, y en paralelo te piden que pagues 150.000 cosas, es imposible, porque el dinero es fungible. Si vos haces que se pierdan recursos, después tampoco les genere la necesidad, que nadie está discutiendo que eso no deba ser pagado. Pero hay dos cosas ahí. Primero, no le metas la mano en el bolsillo para hacerle perder recursos, y segundo, los municipios ya pagan un 20% de lo que se recauda de copa provincial para la caja de previsión. Bueno, entonces pongamos sobre la mesa cuáles van a ser las nuevas instancias de distribución, de un sistema de distribución más justo y equitativo. Pongamos sobre la mesa una nueva ley de coparticipación que ponga la distribución de la distribución primaria, ¿no? Y sobre eso empecemos a discutir las obligaciones. Pero no podés hablar de obligaciones si vos todos los días le metés la mano en el bolsillo y le sacás plata a los municipios. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre mañana? Ustedes tienen que dar quórum porque si no el oficialismo con mayoría de 2/3 de los presentes puede sacar el proyecto por sí mismo. No, no es necesario eso. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No, nosotros vamos a dar quórum porque lo hacemos en cada instancia que hemos sido convocados a dialogar. Escucharemos cuál es el fundamento del oficialismo. Acá no es la supuesta insensibilidad que quiere argumentarse frente a nuestras advertencias, ¿no? Porque el único argumento que se utiliza cuando estamos poniendo observaciones técnicas es la insensibilidad de resolver el problema. La insensibilidad de resolver el problema viene cuando vos subejecutás partidas que son específicas para eso. Entonces, generás una crisis autoinfligida, subejecutas y no gestionas nada vinculado a la política habitacional, y después querés sacar de la noche a la mañana sin explicar cuál es el objetivo concreto y real, porque sin duda hay un trasfondo que no estamos viendo, una ley de emergencia. Entonces vamos a sentarnos a dar quórum y a escuchar cuál es el fundamento que hoy nos parece insuficiente del oficialismo. Bueno, gracias por tu tiempo, Agostina. No sé si querés agregar algo más para cerrar. No, está a disposición, Federico. Gracias a vos por el espacio. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Ya hablábamos con Agostina Mora. Mañana, entonces, el oficialismo busca tratar la ley de emergencia habitacional, que, bueno, básicamente busca, bueno, acelerar la administración de los recursos para, bueno, la construcción de nuevas viviendas en la provincia. Decía también de la Torre, que ahora es presidente del IDUB, el expresidente de Distrigas, que si se abriera el padrón, bueno, se triplicaría la demanda. Así están las cosas. Separamos.